las redes sociales están hechas para que nos odiemos. Y don Tomás fue conmigo solo porque estaba buscando algún fragmento de hueso que fuera de su hijo. Me tocó grabar el momento del levantamiento del cadáver y luego entrevistar a su hermano. Mira, había niños que a los 8 años ya tenían cálculos renales y el gobierno nacional no tiene la capacidad. Sí. Aquí en Colombia el COVID es mucho más fuerte de lo que los medios no lo contaron. ¿Alguna vez tu vida ha estado en peligro? Un querido policía de la... Inmarcesible Podcast, el podcast que les cuenta la verdad que hay detrás de emprender. Si usted quiere de verdad salirse de trabajar, renunciar a un trabajo fijo, cesantías, todo tranquilo y quiere ponerse a emprender, llegó al lugar perfecto. Llegó al lugar donde usted va a encontrar historias de popó, de las que se tiene que comer una persona para poder salir adelante, porque finalmente no todo es maripositas en el aire, y si bien se puede conseguir el éxito, hay que pagar un precio, y de eso se trata este podcast, de poder contarles las historias de verdad que hay detrás de los emprendedores que ya la han logrado. Bueno, y también les traemos a veces herramientas que sirvan para que ustedes puedan entender qué significa emprender, como abogados, como oportunidades, estrategias, herramientas, bueno, un montón de cosas. Y antes de empezar con el invitado increíble que les traje el día de hoy, oigan, no sea conchudo. Vea, usted está viendo este podcast, no le cobro nada. Págueme ahí con la suscripción, dele, suscríbase, active la campanita y así no se va a perder ninguno de los invitados extraordinarios, ojo, extraordinarios que traemos acá al podcast Inmarcesible. Y sin más preámbulos, vamos a empezar con el invitado que tenemos el día de hoy. Me lo trajo la vida, me lo puso de frente, no le puse cuidado y él dijo, venga Alejo, póngame cuidado, y cuando me di cuenta quién era, no me quedó otra nada más que pedirle un abrazo, porque al ser periodista, al haber creado documentales, al haber retratado la hijueputa justicia social de mi país, entiendo por todas las que ha pasado sin conocerlo de a mucho, y para mí es un privilegio tenerlo acá. Damas y caballeros, tropas inmarcesibles, humilde, súper conocedor y con una gran experiencia en lo que se trata conocer el mundo de verdad, Felipe Abondano. Hola Alejo, muchas gracias por esa presentación tan genial. Dije bien el apellido, sí. Sí, por fin. Sí. Bueno, y los que no entiendan quién es Felipe, Felipe es el único corresponsal que hay en Colombia de la DW, ¿correcto? Sí, soy el corresponsal de la Deutsche Welle para América Latina. Deutsche Welle. Televisión alemana. Cuando Carolina nos presentó, dijo Deutsche Welle. En mi bonita ignorancia, no sé por qué pensé que eran como una loción o algo así. No. Entonces yo como que, chévere. No, nosotros estamos en la oficina al frente, estamos grabando ahí contenido para la Cámara Colombo-Alemana. Y tú me dijiste, ¿quieres ver? Entonces recuerdo que me mostraste donde hacen las transmisiones, que es un set increíble. Y después sacaste una cámara, una FX3 creo. Y cuando vi la espumita del DW al revés, yo empecé a hacer así. Y dije, venga, ¿usted trabaja con la DW? Y él me dijo, sí, Deutsche Welle. Deutsche Welle. Deutsche Welle. Sí. Entonces, ahí fue cuando dije, por Dios, ¿a quién tengo al frente? Porque yo porque yo soy un consumidor habitual de todos los documentales de la DW. Sí, DW está muy bien. De la DW. De hecho, Cursónica, que es la escuela de inteligencia artificial que tenemos, que los invitamos a que la conozcan, www.cursonica.com, para que usted deje de ser cavernícola y pase a ser estratega digital, pues en parte existe por todos los documentales que me he visto de la DW de inteligencia artificial, que tienen un punto de vista, una investigación increíble, y yo digo, wow, y en esas noches donde son las 3 de la mañana y estoy aprendiendo un montón, apago el televisor, digo en el fondo, la gente que trabaje ahí debe sentirse en el cielo, y eso es lo que quiero que veamos el día de hoy. Si la gente que trabaja en la DW está en el cielo, ¿cómo estás el día de hoy? Qué chimba tenerlo acá en el podcast. No, gracias de nuevo, Alejo. Pues a ver, sí, en el cielo del periodismo quizás sí, la verdad. Trabajar con ellos es muy interesante. Tienen una confianza muy, muy chévere de lo que uno puede hacer desde el terreno.
Y pues para mí, yo siento que ha sido un premio de muchos años de lo que tú decías previamente, que ha sido comer popó en el periodismo nacional. Y esto fue como, no sé, un triunfo de todo ese recorrido que a veces uno no ve porque uno está tratando de salir adelante. Pero cuando se presentó la oportunidad, vieron que tenía como las capacidades. ¿Cómo fue eso, pa? Yo era profe universitario de dos universidades aquí en Bogotá. Con eso medio reunía lo del arriendo, básicamente, pero pues no vivía tan feliz. Pasó que decidieron no darme carga académica a ambas universidades al mismo tiempo. Entonces oficialmente estaba desempleado. Ok. Una de esas universidades me dio digamos, mi prima y mis compensaciones, y con eso... Un sueldito de más y Sí, listo. con eso reuní, me compré un dron en la época en que los drones no eran muy comunes. Y comencé a trabajar con un amigo con el que ya había trabajado antes, y él tiene una productora de naturaleza, productora documental de naturaleza. Y le salió un trabajo con la DW para un programa que lastimosamente ya no existe, que se llama Global 3000, que buscaba como soluciones para un mundo globalizado. Entonces ahí fui como segunda cámara y como operario de dron, y le caí bien a la persona que venía de Alemania a hacer la grabación, que es una gran periodista que se llama Carolina Chimoy. Y ella me dio la oportunidad de vincularme, digamos, había una vacante en Bogotá para que fuera cámara, y comencé haciendo cámara, y ya luego comencé a presentar mis propias historias, a producirlas, y ya en este punto llevo más de 300 historias hechas con el canal. O sea, si yo reúno todo lo que he hecho para el canal, son más de 72 horas de televisión. Wow. Que es un montón. Más de 300 horas. Más de 300 historias, son más de 72 horas de televisión seguida de solo informes míos. He hecho 16 documentales largos y más de 300 notas cortas para el noticiero. ¿Cómo es la dinámica? ¿Usted lo ponen a hacer un documental solo? A veces me ponen a hacer documentales solos, que me tarda más o menos un mes. ¿Pero con investigación también? Todo. Lo mismo que uno hacía en la U, pero en la de W. Un poco sí, porque toca solo. Okay. O sea, lo que ha pasado con el periodismo es que cada vez, digamos, se reducen los equipos de trabajo, y ya en el canal hemos llegado quizá a la mínima expresión, a menos de que la IA no reemplace, que es una sola persona haciendo todo. Entonces, ¿y por qué han bajado tanto la cantidad de personas ahí? Bueno, lo que pasa es que el periodismo es costoso. Y el tema es que los equipos de grabación se han vuelto más pequeños. Entonces, digamos, las cámaras de antes, digamos, de muy antes, necesitaban un operario de audio, un foquista, que era el que hacía solo el foco, el operario de cámara. Sí, una estructura de cine metida para claro, documentar. para hacer una nota. Y ahora es solo una persona. Y pues esa persona también tiene que investigar las notas, proponerlas, hacer el guión, hacer la investigación, hacer la grabación, editar, enviar, y ahora a mí me toca también salir en cámara y presentar las notas. ¿Tú te sales en cámara? Sí, también. Trípode, que el monitor viéndome, bienvenidos todos. Sí, y pueden ser en falso en vivo o en vivos. Ok. Y lo que pasa es que ahora lo hacemos casi, o sea, mi trabajo casi todo se podría hacer con un iPhone, básicamente. Ok. Entonces, o sea, a ese nivel estamos. Tanto las herramientas clásicas, cámaras y micrófonos, ya cada vez son más confiables, más prácticas. Sí. Y la IA tiene que ver algo ahí en que nos quedemos sí, digamos, mucho del trabajo muy complicado que me tocaba al final de ya la edición, que era la transcripción, por ejemplo. Eso ya lo está haciendo pues una aplicación. Nosotros estamos tratando, pero es un debate muy interesante en el periodismo, es qué tanto nosotros podemos usar la inteligencia artificial, porque van a pasar cosas. Se supone que la gente, cuando nos sintoniza o nos ve en su celular, lo que quiere es la realidad. Entonces, ¿qué tanto margen nos permite a nosotros que esas imágenes sean generadas por una inteligencia artificial? Claro, estoy viendo un documental, no estoy viendo... Exacto, ¿qué es lo que quieren ver de nosotros? Pero lo que pasa es que, por ejemplo, mucho de lo que ya hacemos está intermediado por, digamos, unos templates que ya se han montado, y entonces ahí nos solucionan mucho tiempo. Ya no estamos buscando cómo es que hacemos las letras, ya está un template, cómo es que hacemos los títulos, eso ya está en un template, pero también está, digamos, cómo nosotros hacemos los guiones, cómo grabamos, y todo eso ha sido no necesariamente mediado por una inteligencia artificial, pero sí es mucho de trabajo que ya está codificado en el método de cómo contamos las cosas, que es lo que nos permite hacerlo, digamos, de una forma más rápida. Y lo que nos está pasando también es que
hemos invertido muchos recursos en el canal. Hay gente que todavía nos sintoniza a través de la televisión, pero hay mucha gente que nos ve en YouTube o nos ve en Instagram o nos ve en TikTok. Yo empecé inocentemente a decir, oiga, este canal de YouTube, ¿cómo publica de seguido? Sí, claro. Oiga, este canal de YouTube tiene otro canal que es el de DW en español y DW documentales. Y esta gente como publica de seguido. Y claro, cuando investigué rápidamente, a punto de que no me acuerdo... Yo, esto es un canal que se está digitalizando y ahí claro, sale la página. Y lo que pasa es que, digamos, lo chévere e interesante de DW es que siempre ha estado en una transformación. Nosotros comenzamos como una emisora de radio. No. Por eso el nombre de Deutsche Welle Welle son ondas o ondas alemanas. Deutsche Welle. Entonces nosotros comenzamos como radio, luego pasamos a la televisión y ahora es una cosa un poco fluida donde estamos en redes con formatos televisivos y por ejemplo lo que nos va a pasar próximamente es que vamos a tener que comenzar a grabar en vertical, que es una narrativa muy compleja. Documental vertical, brutal. Pero es chévere. Claro, pero digamos cuando uno lo lleva haciendo mucho tiempo es claro, le arde. Raro. Arde voltear la cámara para grabar vertical. Claro, porque uno siente que está haciéndolo mal. Dios, sí, la gente tiene que y hacer. pues lo que hacemos es cortar, ¿no? Uno coge el frame y lo corta y lo ajusta a lo vertical, pero nos hemos dado cuenta también que lo vertical tiene su propia narrativa. Okay. Y digamos en plataformas como TikTok ahora puedes contar casi que en 3 pantallas. O sea, son verticales, pero son 3 horizontales. Si así lo quieres. Sí, esa trampa también la he hecho yo como para rehusarme. No, y funciona muy bien. Y lo que pasa es que, o sea, lo increíble es que diferente. Sí, claro. Ya estoy poniendo 3 apoyos al tiempo para que la gente tenga más contexto. Y soy fiel a lo que me gusta, que es ver horizontal. Y toma tu formato vertical. Exacto. Y entonces ya estábamos pasando en formatos de video que puede un plano durar entre 3 y 5 segundos. Por lo que teníamos codificado de cómo hacemos las cosas. Y ahora tenemos que en redes cada plano tiene que durar 1 segundo y tiene que grabarse en vertical. Entonces es como un reaprendizaje. Y se compone de 3 planos, entonces hay que grabar es más trabajo. Es más trabajo. Tenía uno la percepción de que hacer algo para digital iba a ser más fácil. Eso cualquiera lo hace. No, es muy complejo. Es muy complejo. Si se quiere hacer bien es muy complejo. Exacto. Porque un informe mío en televisión son 50 planos. Ya sabes que son 50 más planos. Más o menos. Ok. Y puede ser 60, 70 y es 1 minuto nomás. Y el otro eran 3 minutos. Ok. Y además también el reto que es muy complejo es tratar de explicar noticias complejas de América Latina en 1 minuto. Entonces parte digamos, de lo que uno tiene que aprender cuando está trabajando en esto es un concepto que uno no le enseñó en la universidad que se llama la depreciación de equipos. Entonces, ¿cuánto tiempo te va a durar la cámara que acabas de comprar? Véndela antes de que ya no valga un centavo. Pues eso sería ideal. Y tengo un amigo que lo logra, que Héctor Suricata es muy bueno guardando equipos, pero casi todos mis amigos es solo cinta. No es buena idea comprarle cámaras a un periodista. Pero el tema sí es, ten presente que una cámara, digamos un cuerpo, ¿cuánto dura? 3, 4 años. Y en ese periodo uno tiene que ir haciendo un ahorro para que cuando ya eso esté sacando la mano, puedas comprarla nuevamente. Y es algo que de pronto en la universidad uno no le enseña, que hay mucho, digamos, de manejar un Excel. Hay mucho de manejar un Excel cuando uno está planeando cómo va a ser su vida como periodista. Porque es las difícil. Cámaras ya no son como antes, son muy buenas y todo, excelentes, pero ya programadas. La tecnología ahora muy poco y pues lo que pasa es, la Nikon yo la tengo hace 10 años, es un bloque, es muy buena. Pero digamos, si alguien me pidiera grabar con los, digamos, procesadores que utiliza Sony de color, no los trae. Hace versión 4K nativo, pero necesariamente tendrías que usar un Atoms si quisieras usar otro. Ya es maleta, gente, flujo de trabajo complicado que para lo que está pasando no funciona. No, y el tema con nosotros los periodistas todavía es que sí te pueden pedir un informe para que al día siguiente esté, entonces tienen que ser lo más ágil posible. Ok. Y tú ya tienes tu flujo de trabajo cuadrado para que sea súper ágil. Pues la idea es esa. Por ejemplo, yo antes usaba mucho mi cámara del celular personal, pero no es iPhone. Entonces, para bajar material de eso al computador de edición, son horas. Ok. Mientras que con esto, nosotros estamos editando en Premiere. Ok. Hay muchas mejores opciones en el mercado, sí, pero es un tema también de licencias. Nosotros tenemos que tener la licencia del canal y el canal exclusivamente compró Premiere.
Antes teníamos Final Cut, que es muy viejo. Sí, el clásico. Entonces hicieron esa inversión y ahora tenemos Premiere. Ok. Pero Premiere está metiendo herramientas chéveres de inteligencia artificial, Muchas. ya acepta muchos formatos. Transcríbase, por favor. Ya no hay que hacer los subtítulos de los documentales. Eso ya es bastante. Recuerdo que en mi práctica tuve que subtitular casi 2 horas de documental sobre horrible. Canadá con el traductor acá y yo escribiendo línea por línea, él revisando que quedase bien perfecta la ortografía, los espacios, cosas, o sea, y cuando tú ves esa herramienta que tú, listo, transcribe, luego subtitula y ya en 5 minutos se hace eso es brujería, para mí es brujería. Claro, es una gran ventaja. Entonces, y también eso es, digamos, nosotros tratamos de ahorrar tiempo. Los límites que nos ha puesto, digamos, las nuevas tecnologías es hasta dónde podemos llevar nosotros. O sea, ¿qué es lo que quieren ver cuando ven un informe nuestro? Y creo que esa es la única, digamos, salvación que tenemos como periodistas, es que nosotros tenemos un vínculo con la realidad. Entonces sí, las cámaras se han vuelto más ágiles, más livianas, todo, pero de todos modos los seres humanos seguimos buscando, a pesar de que ahora es mucho más difícil, es lo que consideramos una información verídica, verificable. Y es una guerra que ahora pues nos presenta también el tema de los fake news y los deepfakes, que también es un debate muy complejo, porque creo que en este momento, a pesar de todas las herramientas que tenemos los periodistas, en términos generales estamos recibiendo como usuarios una información muy pobre. O sea, tendríamos muchas cosas que hacen más ágil el trabajo periodístico, pero eso no se ha traducido necesariamente en mejor calidad periodística. Porque finalmente la narrativa es del periodista. Sí, o sea, el hecho de que antes cualquier persona que fuera a escribir un informe de lo que fuera tenía que ir y traer su propia información. Eso de algún modo, claro, era una dificultad. Y filtraba. Pero también era un catalizador, ¿cierto? O sea, era como yo vi esto, yo quiero contar esto, este sitio me recuerda a tal aroma o me significa tal cosa. Y entonces en ese sentido era una escritura mucho más rica que la que quizá tenemos ahora, que es periodistas pegados a Twitter trabajando desde un escritorio. Entonces, claro, uno puede tener la fuente directa. En vagos. Un poco, sí, pero es un tema de... al periodismo hay que rescatarlo de los ambientes de oficina. Y es algo que en Colombia es complejo. Sí, o sea, el periodismo de oficina no es periodismo. O sea, eso es como hacer el amor con páginas de porno. Eso es un poco, o sea, es triste porque yo creo que uno se hace periodista con la ilusión de poder ir a esos lugares, ¿cierto? Aunque sea. Percibir las cosas desde una primera mano y tratar de contarlo, obviamente. Pero si ya no tenemos eso. Si, por ejemplo, muchos canales de este país funcionan porque alguien les manda los videos. Entonces, el periodista no siente, y si no siente le vale popó lo que está haciendo. Es difícil, y lo que estamos es llevando una precarización. Y lo increíble es que, o sea, digamos, había mejor televisión antes, que era más difícil hacerla, que ahora que es más fácil hacerla. Entonces es hasta qué punto estas herramientas las estamos usando correctamente. Ok. Y desde lo que tú conoces, ¿qué tanto se ve en el medio que hayan periodistas que hacen noticias falsas? Pues lo que pasa es, Colombia es un caso muy, muy complejo. Bueno, ya me he dado cuenta que en realidad es un tema latinoamericano. Nuestros medios tienen un problema y es que están muy vinculados a empresas, digamos, privadas muy grandes, conglomerados económicos enormes. Y entonces hay unos intereses particulares ahí que obligan que el periodista esté más al servicio del bolsillo del patrón que de la información. Y nosotros antes teníamos unos espacios televisivos más independientes que ahora y no necesariamente, o sea, esa independencia se planteaba mucho como la independencia frente al gobierno. Pero en este momento también hay una independencia que debería ser frente a esos bolsillos privados. En ese sentido, los canales públicos tenían un impacto muy fuerte antes y los medios públicos tenían un impacto muy fuerte, y es que teníamos la imagen de ser más imparciales, un tipo BBC. Okay. Que era, digamos, información que nadie iba a contradecir lo que la publicara la BBC porque se entendía como... Exacto, un periodismo muy bien hecho, y todavía pasa, ¿no? Lo que pasa en Colombia es que esos formatos se han ido perdiendo.
Las noticias se han vuelto, los espacios de noticias ahora son más largos, pero no necesariamente significa que estén mejor hechos. Y hay uno que otro programa y hay uno que otro periodista que lo hace súper bien. Entonces, esa, digamos, gente que lo hace súper bien, debería ser como la escuela nuestra de cómo se deberían hacer las cosas y no simplemente hacerle caso al editor o al jefe, ¿no? Que es, hágame esto rápido, lléneme tantas hojas. Y pues hace poco, digamos, pasó el tema con Vanguardia Liberal que publicaron una noticia simplemente porque el jefe le mandó un comunicado de prensa y le dijo como, y cambiame un poquito el orden de los párrafos porque, ajá, y eso quedó al final del artículo. O sea, como las órdenes del editor diciendo, aunque sea mueva el orden de los párrafos. Y se publicó. O sea, publicaron el prompt que le había mandado el jefe al editor. Él simplemente cogió y lo pegó en la página y ya. Y quedó con la orden al final. Voy a sonar viejito, pero que eso en nuestra época, cuando nosotros veíamos noticias, eso, o sea, eso era se puede hacer. Impensable. O sea, no. Claro, es que había, digamos, nosotros alcanzamos a ver lo que era la competencia entre los medios, que se luchara por una chiva. Eso ya no sucede. ¿Y por qué no sucede? Pues porque las fuentes les mandan directamente todas las... Sí, es como usted necesita una declaración del ministro, le mando la declaración del ministro. Entonces, nosotros no tenemos periodistas que estén cuestionando lo que les dice el ministro. Ya las ruedas ya mandó. Entonces, ¿cuál es la obligación? Pues ponga lo que dijo el ministro. Y ya usted terminó su trabajo. Entonces, hay que rebelarse contra eso. Y nosotros como, digamos, es que ya no son televidentes porque ya no vemos tele, pero nosotros como receptores de esa información deberíamos exigir unos estándares de calidad más altos, entendiendo además que era más fácil hacerlo. O sea, antes tenías que mandar un equipo de 5 personas, 4 personas a hacer un reporte en el Catatumbo. Ahora quizá puedes mandar a un periodista con un cámara y hacerlo bien. Entonces, nos falta como país comprometernos un poco más con ese periodismo de calidad. Y el tema es que el impacto que eso tendría para Colombia sería muy bueno. No solo porque tendríamos información verificable, veraz, bien hecha, sino también porque tendríamos periodistas más preocupados por explicar el proceso de las cosas que por buscar culpables, que también ha sido una dinámica muy reciente en los medios colombianos y se vuelve un problema. Sí, porque buscan como con ese señalamiento aumentar la visibilidad de su marca personal o algo así. Es que queremos ser periodistas influencers. Y entonces es complejo porque uno dice, bueno, entonces yo publico esto porque me da más likes. O sea, digamos, hace poco tuvimos un tema con Ecuador porque publicamos una historia de cómo las clínicas que hacen diálisis tienen o sea, el Estado tiene una deuda de $200 millones con estas clínicas. Publicamos la historia y se volvió viral, pero también se volvió un problema porque comenzaron a decirnos, venga, ¿usted por qué publica esto? O sea, ¿qué hay detrás de la necesidad de mostrar a Ecuador como si fuera un país, no sé, donde hay una crisis de salud? Porque se vuelve ese discurso. ¿Quién hizo ese reclamo? El embajador de Ecuador en Alemania. Sí, no es cualquier cosa. Entonces, el tema es que este informe se vuelva viral depende de que yo encuentre una información nueva. Realmente no. Ya se había publicado muchas veces en Ecuador que existe esta crisis. El peso de la marca del canal importa mucho, sí, pero mi punto iba un poco a... Hay formas en que uno podría hacer que ese informe se volviera más viral si uno le cambia la narrativa. Nosotros estábamos hablando de que hay una crisis por falta de pagos, pero dentro de la crisis una de las consecuencias que ha habido es que ha habido 1.000 muertos por gente que ya no recibe el tratamiento de diálisis. Si comenzamos con esa cifra, entonces se vuelve más viral, pero lo que pasa es que es una cifra que dan las mismas asociaciones de pacientes. Entonces nosotros como periodistas también tendríamos que mirar, ¿queremos contar el proceso o queremos contar culpables? Uno puede decir, el gobierno de Novoa ha hecho que 1.000 personas pierdan la vida porque no ha pagado la deuda. Pues es una afirmación que se podría hacer. Que pero funciona, pero lo que pasa es que será el único gobierno que no ha pagado esas deudas. Y cuando uno comienza a investigar, pues la deuda viene de mucho tiempo atrás. El tema es que las diálisis son tratamientos muy costosos. Y cuando esto se volvió una orden constitucional de que tocaba pagarlo, pues Ecuador tenía una producción petrolera amplísima y el barril estaba a $120 el barril, ¿no? Pero ahora eso no es así. Entonces el gobierno ha tenido un problema con los pagos.
Pero mucho de lo que veíamos, digamos, en los informes en medios locales de Ecuador era que resaltaban el pago que había hecho el gobierno y decían que se estaba haciendo un plan de pagos con las clínicas de diálisis. Okay. Y el tema es que el gobierno pagó solo $16 millones en lo que va del año. Y eso vale un mes de funcionamiento de todas estas clínicas. Entonces la deuda sigue aumentándose. Entonces, cuando uno de periodista se encuentra con un fenómeno así, tiene la responsabilidad, claro, de contar qué es lo que está pasando, pero si yo me pongo a buscar exclusivamente los culpables, seguramente voy a encontrar muchos, pero la gente también puede hacer ese proceso. O sea, yo no tengo por qué darle el pan tan masticadito. Sí, hay que dejarles los puntos para que ellos puedan unir la figura y decida... que tú puedas decir lo mismo, pero sin decirlo para que ellos puedan... Pues digamos, lo que yo pienso es que es irresponsable de mi parte llegar a afirmaciones que yo no puedo sustentar. O sea, yo puedo sustentar que hay una deuda. Puedo sustentar que lleva este tiempo sucediendo. Si ha habido múltiples gobiernos que han dejado de pagar, puedo explicar el por qué. Pero yo no puedo solo señalar a un gobierno porque la deuda viene de antes. Y entonces a veces uno diría, pues se vuelve más viral si le echo la culpa a una boba. En ese caso. Pero no es lo que queremos hacer. O sea, no es el espíritu del canal. Y eso es la libertad de que no nos están midiendo por likes. Y que hay muchos periodistas que lo hacen así, ¿no? Que sí pues lo que pasa es que, digamos... O sea, la información, señor periodista, desde la parte bonita que yo creo que transforma a la humanidad, es que, o sea, no es sustentada en sus emociones, susténtela con datos para que la gente pueda decidir lo que está pasando. Es que, digamos, eso pasa mucho en Colombia y a veces no vemos el proceso. Y lo que estamos es buscando a ver cómo le echamos este baldado a alguien. Entonces, por ejemplo, con lo que está pasando en el Catatumbo, uno puede señalar al gobierno de Petro de que no está haciendo las cosas bien en el Catatumbo, pero eso sería desconocer todo el proceso histórico de lo que ha significado esa región para el país. Entonces, si uno no va a explicar, bueno, es que esta región tiene un tráfico de gasolina, de contrabando que se utiliza para la producción de cocaína, que es una región donde conviven los campos de coca con la palma de aceite, que es una región donde ha habido una presencia guerrillera tradicional, que es una zona donde el ELN y las FARC tenían unos acuerdos, digamos, casi que estándares de usted extorsiona tanto pero me da tal porcentaje y yo le doy tanto, y era una repartición casi que de mitades. Y lo que pasa ahora es que el ELN se quiere como apropiar de todo el tema de la producción y la venta de cocaína, y entonces hizo todo un plan muy concertado para atacar a las disidencias, y lo que comenzó fue atacando los que ellos consideraban que eran los puntos focales del tráfico de cocaína en la región. Pero esos puntos estaban dentro de la población porque es una población muy olvidada que vive de la hoja de coca, no hay más. Entonces, si uno quiere hacer un informe serio sobre esa región, tiene que explicar cómo todas estas cosas. Contexto. Y tiene que ir. Y eso sale caro. O nos podemos quedar con lo que nos manden las fuentes y con eso tratar de hacer la cosa. Y quedarnos solo como en el estadio de Cúcuta contando cómo llegaron 40,000 personas desplazadas ahí. Que eso hace mucho tiempo en Colombia no se veía y que es un problema, claro, y que lo tiene que asumir el gobierno de Petro, sí, y que es una muestra de que el proceso de paz va mal, pues también. Pero todos esos elementos es necesario que la gente los conozca. Okay. Y a veces no se conocen. Ok, tengo una pregunta. En todo este tiempo que te ha tocado investigar, ¿alguna vez has tenido choque de intereses entre tu jefe y lo que encuentras? Pues en Deutsche Welle no, pero con los medios que trabajaba antes sí. ¿Y qué hacías ahí? Es duro, digamos. Antes trabajaba en un medio que era específico del tema de minería. Y pues lo que pasa es, digamos, ya para muchos de tus usuarios de este canal, eso ya no se entiende muy bien, pero cuando uno miraba una revista, lo que paga la revista no es lo que paga la gente de la suscripción, sino la pauta. Esta revista en la que yo trabajaba pues se llamaba, bueno, X, y el tema era que vivíamos de la pauta de todo lo que eran plantas de minería, ventas de camiones, volquetas y estas cosas, ¿no? Cuando comenzó el tema de Pacific a reventarse, teníamos información de que Pacific se iba a quebrar y no la pudimos publicar porque casi todas las páginas de la revista estaban pautadas por Pacific. Ok. Pues es que aquí el Foro Semana lo financiaba Pacific Rubiales. Sí. Entonces era como que uno tenía la información de que esto se va a morir, pero callado. No,
no se puede. O sea, no se nada. puede. Una vez me pasó que en Segovia hubo una tragedia se cayó una mina, murieron 3 mineros y mi editor consideró que no eran suficientes muertos para tener que ir a cubrir la historia. Ok. O sea, que esos 3 mueren todos los días y no le importa a nadie. Tiene que ser más de 10 para que, según su criterio, sea noticia. Ok. Y esas cosas pasan, sí. Pipe, ¿cómo te ha transformado como ser humano tu oficio? Pues tiene un costo emocional muy alto. Yo creo que yo soy un puente entre las realidades de muchas personas que necesitan que esas noticias se conozcan y los directos responsables que aunque sea tendrían que dar alguna respuesta, ¿no? Y que la gente pues se entere. El tema es que esto lo maneja cada quien a su modo y en el mío ha sido que yo no me olvido de la gente que he documentado. Ok. Entonces, tengo recuerdos muy gratos con ellos porque tengo la hermosa fortuna de que me cuentan sus cosas, pero generalmente el tipo de noticias que hacemos son muy dolorosas. Entonces, por ejemplo, me tocó con don Tomás ir a los hornos de cremación que montaron en Juan Frío los paramilitares. Y don Tomás fue conmigo solo porque estaba buscando algún fragmento de hueso que fuera de su hijo, porque lleva años buscándolo. Entonces son cosas que, ese tipo de historias, cuando uno acompaña, digamos, a las madres de la escombrera, que uno sabe que están buscando cerrar un ciclo de dolor, que llevan 15 años buscando, o quizá más. Cuando uno habla con las madres de los falsos positivos, que es un poco lo mismo, son temas muy duros. Y, por ejemplo, ahorita en Perú me tocó hacer una historia de extorsiones. Y justo cuando estábamos haciendo la historia hubo un atentado contra un transportista. Me tocó grabar el momento del levantamiento del cadáver y luego entrevistar a su hermano. Entonces, el costo emocional que eso tiene es muy alto. Es alejarte un poquito para poder cumplir. Uno debería, pero lo que pasa es que es Somos seres difícil. humanos. Es difícil. Entonces, yo creo que me ha cambiado en el sentido en que yo ahora juzgo menos, porque también el trabajo me ha tocado entrevistar paramilitares, guerrilleros, militares que hicieron falsos positivos, víctimas. Y lo fuerte es que uno, digamos, apaga la cámara y son seres humanos como nosotros. A mí me ha pasado mucho que entrevisto generales de la República y cuando no está la cámara, llegarían a respuestas que Eso cualquier pasa estudiante de la Universidad Eso Nacional de pasa Florida. mucho. Acabamos Claro. de grabar y empiezan a hablar ahí sí fluido y todo lo que tiene Claro, que decir. claro. De hecho, yo tengo la costumbre de simular que apago la cámara Y no la apaga. seguir No, yo grabando no puedo porque- hacer eso, me manda. Pero lo que pasa es que lo fuerte es que yo me he dado cuenta que al menos los colombianos generalmente estamos muy de acuerdo. El problema es que no nos damos cuenta. Sí. O sea, todos entendemos que se necesitan ciertos mínimos para poder vivir en paz, pero estamos muy peleados, muy contaminados. Y eso ha sido muy fuerte ahora, porque las redes sociales están hechas para que nos odiemos, en parte. O A sea, polarizar un todo, periodista puede generar odio con un informe y eso hace que se comparta más. Y entonces estamos muy llenos de noticias que están hechas para ser compartidas, pero con rabia. No para entender qué es lo que está pasando, Ni sino siquiera para leerlas todas, ¿no? Leí no un el titular y le da comparto rabia y ya hate para todo lado. Y pues ellos felices porque esas son sus métricas. Claro. Y lo que tú dices es muy cierto de que empieza a ser delicado con las emociones. Recuerdo que tuve la oportunidad de hacer 2 documentales para la Corporación Reiniciar, que llevan todo el caso del genocidio de la Unión Patriótica. Y cuando tú entrevistas a todas estas personas y llega alguien y te cuenta, lo que pasa es que yo estaba en la casa, entraron los paramilitares y delante de mí mataron a mi papá y a mi mamá y todo eso. Entonces, y ellos ya en esa tranquilidad o lo peor, digamos, creo que suena muy fuerte, pero creo que hay más descanso cuando hay muertes, pero cuando hay desapariciones, yo creo que es lo peor que le pueden hacer a un ser humano, porque como seres humanos nunca se nos apaga la esperanza de que pueda llegar a estar vivo. Y eso es una especie de cáncer. Es súper fuerte. A mí me tocó entrevistar a Marta Soto, su hermano Elkin, creo, fue desaparecido de la UP. Y yo le hice una pregunta muy tonta de si ella todavía mantenía la fe de encontrar a su hermano. Y ella me decía, es que en este momento ya no quiero encontrarlo porque si lo encuentro muerto. Que ella prefería hacerse la idea de que él simplemente se fue
y que tuvo otra vida, pero simplemente se fue. Y es muy duro porque en Colombia estamos hablando de 120.000 casos, en México estamos hablando de 125.000. O sea, son países que están fuera de escala. Argentina tuvo 30.000 casos, Chile un poco más, pero nosotros, si solo cogemos Colombia, casi que toda Sudamérica le ganamos. Y eso ha sido producto de un conflicto armado de muchísimo tiempo y de la falta de justicia, que ese también es un tema con el periodismo, y es que tratamos de hacer justicia y es complejo porque la gente sí tiene la necesidad y la gente reacciona positivamente en redes cuando uno señala, cuando uno dice, mire, toda esta evidencia lleva a que este sea el culpable. O sea, si uno dice la crisis de la salud, la culpa es de... Entonces la gente lo comparte porque siente lo mismo. Pero yo siento que lastimosamente ese es un papel que deberían cumplir la Fiscalía y los jueces de Colombia y no lo están haciendo. Y que muchos profesores de periodismo señalan como el gran trofeo del periodista, tumbar un presidente, algo así. Un corrupto. Pues no, es que para mí es todo un tema porque yo digo, ¿será que yo tengo todas las herramientas para eso? No lo sé. Y la competencia, lo que yo decía ahorita, ¿será que la sola exposición de la información, pero que realmente... Pues es que yo creo, yo parto también de a la gente que mostrarle las cosas y la gente llega a la capacidad de... O sea, no hay que creernos que somos tontos, ¿no? Y la gente entiende el proceso y cuando se le explica el proceso tiene herramientas de juicio. Entonces, si uno mira, por ejemplo, el origen del paramilitarismo en Colombia, que es un tema bien complejo, y uno mira cómo funcionaron las Convivir, cuánta gente sabe que el decreto de las Convivir la firmó César Gaviria y que eso era un momento en Colombia donde el ejército estaba perdiendo la guerra y que se decidió involucrar directamente a campesinos para que comenzaran a hacer funciones del ejército y que luego se comenzaron a armar esas estructuras y ahí sí nacieron los paramilitares y ahí sí esto se salió de control. Pero los vínculos legales que tenían esas Convivires con esos paramilitares hicieron que el ejército tuviera esos vínculos durante mucho tiempo. Entonces, como periodistas deberíamos explicarle a la gente, venga, esto viene de un proceso histórico que si usted lo entiende, también puede comenzar a hacer los hilos porque dice, pero ¿quién era el gobernador de Antioquia que estaba pidiendo que le dieran armas largas a las Convivires? Vaya a averigüe. Sí, vaya a averigüe. ¿Y por qué esas estructuras comenzaron a salirse de control? Porque es que hacían lo que el ejército no podía hacer. Pero era por orden de los mismos que estaban mandando al ejército. Entonces, si nosotros comenzamos a publicar ese tipo de información, la gente tiene herramientas de juicio para llegar a sus propias conclusiones, pero no tengo yo por qué hacer un panfleto y decir, es que fue esta persona, solo esta persona. Las culpas en Colombia son transversales y eso es lo más fuerte. O sea, los procesos nuestros son mucho más complejos de lo que nos imaginamos. Y eso es todo un reto cuando ahora estamos hablando de formatos de 1 minuto donde tengo que contarte todas estas complejidades. Tenemos atención de pollito y te tengo que contar 100 años de historia resumidos en 1 minuto. En 1 minuto. Y lo que nos ha pasado con las métricas del canal es muy raro. La gente está muy dispuesta a verse algo de media hora o está muy dispuesta a verse una cosa de 1 minuto. Pero como 3 minutos ya le comienza a parecer muy raro. No. Y entonces es como lo que hemos entendido a veces es que a veces ponen un documental porque quieren verse el documental, sí. Por supuesto, pero también dicen voy a verme este documental y mientras tanto lavo la loza. Sí, entonces les sirve porque les da un espacio de tiempo. El del minuto es como que están están haciendo swipe. Sí, ahí están. Pero el de 3 minutos, 4 minutos dicen, qué hueso. No. Como que ¿qué alcanzo a hacer en 3 minutos? Nada. O hago uno largo o hago uno de y es raro. O sea, nos parece extraño porque las métricas como que no nos cuadran. Y nosotros de periodistas ahora estamos tratando de adivinar cómo llegarle a ese público, ¿no? Cómo hacer que nos compartan más nuestro contenido, porque claro que eso es lo que queremos. Y es todo un debate interno porque, claro, hay formas en que podemos hacer esto más atractivo para los compartidos y los likes, pero ahí también hay unos temas éticos de periodismo de yo cómo llego a estas afirmaciones, cómo llego a estos titulares tan compartidos. Y a veces cuando uno comienza a desempolvar eso se da cuenta, venga, pero aquí no hay verificación de fuentes, aquí no se habló con todos los responsables. Claro, porque en 1 minuto no da para eso. Y entonces es muy complejo. Es muy complejo. Tengo una pregunta. ¿Cuál ha sido el momento más duro que te ha tocado vivir como periodista? Porque hay momentos de momentos, ¿no? Pero digamos, hay momentos donde uno dice, ok, voy a estar preparado y si pasa, pero hay momentos que te
te rompen como ser humano y uno ya queda otra vez vulnerable, ¿no? Es que me pasa muy seguido. Me pasa todo el tiempo. Ahorita estaba en La Guajira y imagínate que pues hay una zona, esto es Colombia. Imagínate que en algún momento los contrabandistas de La Guajira tuvieron suficiente capital para hacer una pista aérea, larguísima. Y entonces ese sitio se llama La Pista y funcionó como pista de contrabando durante muchísimo tiempo. Todo el mundo la veía, a nadie le importaba. Pero quedaba como cerca a Maicao y en medio de la nada. Cuando comenzó la pandemia y cuando con la crisis venezolana, mucha gente comenzó a llegar allá. Pero en la pandemia fue mucho peor. Y había una pequeña estructura que era la supuesta... ¿Aterrizaban allá? No, llegaban caminando de Venezuela. Okay. Y como era un terreno con una pista, literal, y aquí un poco de baldío, o sea, un poco de nada, se asentaron ahí, pero se asentaron ahí porque había una pequeña estructura que le llamaban la torre. Y ahí estaba la supuesta torre de control de esta pista de contrabando. Y ahí los organismos internacionales pudieron montar sitios donde entregarle agua a la gente. Entonces, como había agua y había algunos servicios adicionales, la gente comenzó a vivir ahí. Estamos hablando de que son más o menos 3.000 familias en este punto. Es uno de los asentamientos irregulares más grandes. Sí, es un barrio. Y el tema de este barrio, pues, es que la gente han tenido muchas peleas con la alcaldía. La alcaldía les ha dicho no pueden construirme cosas en material. O sea, nada de cemento, nada de ladrillo. Pero no dicen nada por la pista. Pero no los pueden desalojar. Okay. Entonces, la pista ya no funciona. La pista funciona solo como el tráfico del barrio. Y entonces la gente hace casas con cobijas, con mallas, con plásticos, con las lonas y entonces arma como su casita. Y se han puesto a ir ahí porque no tienen otra opción. Hay una fuente de agua cercana, pero no lo suficientemente cercana. Entonces ahora hay un nuevo oficio que se llama los burritos de agua. Entonces cogen burros, les ponen como unos cantinas de agua, van al punto y luego le venden a cada vecino a 500 pesos el balde. Me tocó entrevistar a una señora, María Clara. Ella estaba yendo a este punto a recolectar agua porque tiene 7 hijos y viven de la venta de agua. Ella al día se hace unos 30,000 pesos más o menos. Okay. Y con eso paga la alimentación de sus hijos. La acompañé como en media jornada. Cuando se le acabó el agua fue a llegar a este punto para volver a cargar y no le vendieron más agua. No hay agua. El agua que ella vende es agua salubre, o sea, tiene contenidos altos de sal. No se debería usar para cocinar, se usa para cocinar. No se debería usar para tomar, se usa para tomar. Si tú la usas para lavar la ropa, se daña la ropa porque como tiene minerales, tiene sal, pues la rompe. Entonces no queda. Es agua de mar. Y ella ese día no pudo completar la cuota de la alimentación de sus hijos porque no le vendieron agua. Y yo todavía la tengo atravesada, eso fue hace un par de semanas. Y entonces es como... Esas son las violencias que tiene este país que quizá no vemos. Que para esa señora vender esa agua es su única fuente de dinero. Y si no la vende, sus hijos no comen. Y que no hay nada, porque yo recuerdo cuando fui a La Guajira, sobre todo en la parte, es que no recuerdo el nombre, donde están las minas de sal, ¿cómo se llama? Manaure. Manaure, o sea, La Guajira es hermosa, pero el drama de Manaure, si ustedes no han ido a La Guajira, tienen que ir a La Guajira porque es entrar a ver un desierto de películas y de un momento a otro que a mí me haya destruido el corazón, es ver una mamá con un bebé y con un niño aquí de, no sé, 5 o 6 años caminando descalzos. Y tú miras para todo lado y como no hay recolección de basuras, pero Todas hay basuras. brisas muy fuertes, tú empiezas a pensar, por Dios, acá llovió basura. Y es todo rodeado de basura, las casas, como tú dices, latas, tejas, cobijas, palos, y aún así uno ve a la gente sonriendo y uno que viene de los paraísos de la ciudad, bueno, de los paraísos que afortunadamente nos vivimos, uno se siente un poco miserable de ver cómo uno es tan desagradecido a veces con la vida y de ver la realidad de otros colombianos, sobre todo allá. Yo creo que allá fue uno de los puntos más fuertes, ahí y en Ciénaga, donde están los palafitos sobre basura, que también es... Es que ese es el tema de Colombia, o sea, somos un país con mucha riqueza. La Guajira, las minas del Cerrejón han producido mucho capital. Eso no ha significado que se mejoren las condiciones de vida de las comunidades cercanas.
la minería rompió La Guajira y produjo dos problemas gravísimos. Primero, el cambio de los afluentes de agua, que afectó mucho la zona y la forma en que ellos cultivaban. También el hecho de determinar que hay una comunidad beneficiada y otra que no, cambió las dinámicas de los guayú, que eran seminómadas, y entonces los hizo como que tenían que asentarse en un lugar para recibir o no los beneficios de la minería. Y luego está la contaminación del aire. Y lo que pasa es que si uno comienza a ver de dónde comienza la miseria de La Guajira, fue el fin del contrabando venezolano. Cuando ya la gente no podía vivir del contrabando de la gasolina, ya no había con qué comprar agua, ya no había con qué comprar comida, porque una persona se resolvía. O sea, el único gobierno que había logrado montar algún sistema de producción de agua en La Guajira era el gobierno de Rojas Pinilla, que montó 32 molinos que todavía funcionan. El gobierno de Santos entregó algunos, pero muchos ya están dañados. Y el gobierno de Petro está entregando algunos puntos. Incluso vengo de uno donde ya están entregando, son pues puntos de agua que pueden desalinizar. Entonces ya se entrega agua potable. Genial. Pero es que estamos hablando de que en La Guajira había niños que a los 8 años ya tenían cálculos renales de tanto tomar agua salubre. Y ahora, digamos, en esos puntos donde hay agua potable, tienen que convencer a los ancianos de que se tomen esa agua porque es agua, pero ellos no están acostumbrados al sabor del agua potable. No les sabe agua. No les gusta. Entonces, a veces contar estas dinámicas es muy complejo. Y muy para mí es... ¿no? Muy... Claro, uno cómo se imagina que una mujer escapa de Venezuela, de la pobreza de Venezuela, para venir a vender agua en La Guajira y que no le alcanza porque ni siquiera hay agua para vender. Entonces, y estas eran personas que estaban siendo beneficiadas de algún modo de los dineros que mandaba USAID. Y que USAID ya no está recibiendo dinero. Ya no está. Y entonces muchos organismos internacionales ya no están. Había 23 organizaciones atendiendo la realidad de la pista, quedan 6. Entonces, y el gobierno nacional no tiene la capacidad. O sea, estamos hablando de que La Guajira se duplicó la población por la crisis venezolana. Y es gente que no va a volver a Venezuela hasta que la cosa mejore. Entonces van a durar generaciones acá. Y yo no veo a los medios colombianos en la capacidad o con las ganas de contar estos procesos, de decirle a la gente, venga, es que esta gente vivía esto que ya no existe, que vienen escapando de esto y por eso, o sea, los más interesados en que la cosa se mejore en Venezuela deberían ser los colombianos. Porque así mucha gente decide volver quizá. Pero nosotros no tenemos esa narrativa, lo que tenemos es como el régimen de Maduro y las noticias top que jamás corroboramos si son verdad o mentira. Y seguramente pasan cosas horribles allá, y sí pasan. Y ese no es el punto. El punto es que el impacto que tuvo ese cierre diplomático que tuvimos con Venezuela, lo vivió fue la gente humilde. A Maduro no le pasó nada. A la gente que hizo este como cierre diplomático tampoco le pasó nada, pero los pequeños emprendedores de Cúcuta que tenían de pronto un cliente en Venezuela, ese sí lo perdió todo. Y el pobre guayú que a veces se cruzaba en Maicao y luego se cruzaba en Venezuela, pues le tocó elegir un lado para quedarse, porque ya no podía hacer ese cruce tan fácilmente. Entonces a veces también deberíamos entender que esas decisiones políticas, sin ser muy bien pensadas, tienen unas consecuencias brutales y no nos damos cuenta. Entonces, y luego a mí me afecta mucho que uno publica esa historia. Y claro, la señora tiene 7 niños, entonces la respuesta siempre es ¿y por qué tiene tantos niños si no tiene con qué mantenerla? Y uno dice, pero o sea, ya, si la señora lee el informe, ve el informe ya, sí, y entonces ahora disculpa, tú la vas a insultar. Lo que pasa es que no hay muchas tiendas de planificar, muchas droguerías que vendan preservativos en La Guajira. Cuando no tienes plata. Y que cuando no sabes que puedes planificar. Y lo que pasa es que también hay un tema que seguramente habría que hablarlo, y es que cuando no tienes un futuro, no, claro, no hay esperanza, no hay. Y entonces por eso fue que, digamos, pues por eso es toda la generación de baby boomers de Europa, después de las guerras mundiales, era un poco como, sacudámonos esta tristeza. Y lo que ha vivido Venezuela es un poco eso, y además a ellos les alcanzaba su vida allá para tener los hijos que se les cantara la gana. Ahora están en un país en crisis. O sea, es que contar lo que ha pasado en Venezuela, yo en Maicao hacían lluvias de billetes, de bolívares, porque no valían nada. Para hacer hogueras. Yo compré bolívares al kilo.
Entonces le vendían un kilo de bolívares a 2.000 pesos. No. Y no importaba la denominación. O sea, en Cúcuta a mí me tocó grabar cómo pesaban los bolívares para darle algo de dinero a quien sea que los trajera. Y luego ver a los venezolanos tener que llenar la maleta de harina para devolverse a Venezuela. ¿Por qué harina? Porque era lo que más se vendía. Okay. Entonces hacían la pasada del puente de la parada. Llegaban como unos almacenes donde vendían la harina y llenaban las maletas de harina. Y se las llevaban para Venezuela para venderlas. Pues era mucho más rentable eso que llevar cualquier otra cosa. Las dinámicas de ese punto de la parada, o sea, uno tener que grabar gente que llega a vender su cabello. ¿A vender su cabello? Porque no tenía que más vender. Por Dios. Y eso pues nosotros, o sea, lo contamos en el canal y era una realidad que cualquiera que se parara en el puente de la parada podía verlo. Pero detrás de eso hay una crisis de un país que se queda, o sea, donde el dinero ya no valía nada. Es que la inflación venezolana era brutal. Entonces, y era diaria. Entonces el dinero no valía nada. Y la gente lo que necesitaba era cualquier otra moneda que le significara algo. Y grabar ese momento en Venezuela, o sea, en Cúcuta, con venezolanos fue muy fuerte. Luego cerraron esos puestos y entonces lo que hicieron fue darle más poder a las bandas narcotraficantes que están en la frontera, que entonces eran las que manejaban las trochas. Y cruzar por una trocha era brutal. Muchos venezolanos pagaban buen dinero para que les ayudaran a cruzar. Tipo el paso pues de México a Estados Unidos. Claro, así. Porque el tema no era cruzar personalmente, que lo podías hacer simplemente pasando por debajo de ese puente, que es una locura, porque hay veces no hay agua. Entonces tú lo puedes pasar caminando si quieres. El problema no era ese, el problema era haz de cuenta que quisieras pasar maquinaria porque tenías una carpintería en Venezuela y la querías montar en Colombia. ¿Por dónde pasas la máquina? Entonces toca pagarle a alguien que te la pase por debajo de la trocha, ¿no? Y a veces cuando llegabas a Colombia, el costo de ese tráfico se incrementaba. Ya el acuerdo no era el mismo acuerdo que tenías antes. Y si era una mujer bonita la que estaba pasando, entonces el acuerdo podía cambiar en un segundo. Entonces cerrar esos puestos, sí, cerrar esos puestos fue una pésima idea. Y tuvo unas consecuencias que... ¿Quién las va a pagar? La gente humilde. Esas fueron, eso ha sido un momento duro, pero yo creo que también está el otro lado. ¿Cuál ha sido el momento más bello que recuerdas? Pues me pasó una historia muy chévere con Cristian, se llama él. Le apodan El Gato. Cristian él vivía de la confección de jeans en Medellín, pero también le gustaba tapar en Fútbol 5. Y el jefe como que no le caía muy bien. Entonces él... a veces iba a partidos de fútbol. En algún momento alguien le dijo que le pagaba por tapar y él comenzó a cobrar por tapar partidos. Y en algún punto de su vida dijo, yo prefiero, o sea, si me hago tantos partidos tapando, me cubro mi salario y prefiero vivir de eso que de la confección. Y entonces comenzó a cobrar por tapar, pero también a vincular a sus amigos porteros y montó un servicio de alquiler de arqueros de fútbol. ¿Alquiler de arqueros de fútbol? En Medellín. Entonces él lo cuadra todo por WhatsApp. La gente le escribe que necesita un gato porque su apodo es El Gato. Entonces necesitan 1 o 2 gatos para el partido a las 3 de la tarde y la gente sabe que la tarifa es como 30.000 pesos. Comenzó como a llamar a sus amigos para que taparan y montó un servicio de alquiler de porteros. Entonces tú le das la hora del partido y cuántos gatos necesitas. Cada gato creo que cuesta como 40.000 pesos ahora, la hora de partido. Claro, porque nadie quiere tapar. Nadie quiere tapar. Y pues los porteros esos que se rotan pues no son buenos, entonces se vuelve otro tipo de fútbol. Cuando yo encontré la historia de él, lo encontré por Instagram. Y pues le estaba yendo bien, ya tenía 20 porteros, pero no lo habían entrevistado mucho. Entonces grabamos un entrenamiento de porteros porque ellos entrenan los martes y lo acompañé un par de partidos. Y pues un man tapa increíble, eso sí, para que Cristian es tremendo portero. Pero entonces estábamos ya sentados tomándonos un fresco mientras ya él terminaba su partido. Y me dijo, parce, usted me cumplió una promesa que le hice yo a mi mamá. Porque él me dijo que le había dicho a la mamá estaba enferma, que no se le podía morir sino hasta cuando él se grabara del SENA y cuando saliera en televisión. Y la mamá se le murió como hace 7 días, mientras yo le hacía la historia, 7 días habían pasado y lo llamé yo para la entrevista. Entonces me dijo como, gracias por cumplirme la promesa de mi mamá.
Y la historia se volvió viral y salió en El Espectador y salió en Caracol y salió en El Tiempo y salió en CNN y salió en ESPN y lo comenzaron a llamar otros medios para entrevistarlo y al gato ahora le va súper bien y me llamó hace poco a decirme que acaba de firmar un contrato con el Real Madrid para trabajar con la Fundación Real Madrid y le ha ido genial. Y a mí me encanta que le haya ido así de bien porque pues Cristian es un gran tipo y tenía como su idea de alquilar porteros y el truco por lo que le funcionó muy bien es que le cobra muy poquito a los porteros que alquila. O sea, les cobra una comisión, pero es nada, son como 2,000 pesos por partido que les cuadra. Entonces, dentro de los porteros que tenía, había un exportero del Envigado Fútbol Club que ganaba más salario con él que con el equipo. O sea, le iba mejor ahora que cuando era profesional. Entonces pues a mí eso sí me encanta, contar historias de gente que le mete la pasión a la cosa y logra hacer cosas, sí. O sea, conectar. Sí, porque lo que hacemos nosotros es, o sea, yo lastimosamente no puedo garantizarle a nadie que esa historia se va a volver viral, porque eso no, o sea, hay gente que se la pasa toda la vida estudiando porque algo se puede volver viral y no se sabe. A veces simplemente a la gente le gusta lo que ve. Y cuando vieron la historia del gato les gustó que vieron un tipo auténtico que estaba haciendo pues sí una buena idea, pero además le metía todo el corazón. Y a mí eso sí me alegró mucho. ¿Y tú crees que hay algunos elementos con todas las historias que has hecho que sí o sí hacen que algo se pueda convertir en viral? O sea, los 3 primeros segundos de oro. Si en 3 segundos no has atrapado a alguien, te van a hacer... Sí. sí. Entonces, si las historias son visualmente ricas, quizá tienen mejores posibilidades de volverse virales. Estamos apostándole mucho a la generación de ganchos, como que puedan atrapar a la gente, que le puedan contar la historia rápidamente. Le cuento algo chévere. Pero eso todavía lo estamos como analizando en el canal. O sea, hay algunos que incluso desde las preguntas ayudan mucho, ¿no? O sea, a veces eso te va a contestar esto, te va a contar esto y en vez de decirte los porteros de alquiler de Medellín se puede alquilar porteros de fútbol y de pronto eso ayuda a que la historia sea diferente. Sí, formular una pregunta gancho en la entrevista. Quizá funcione, quizá funcione. O quizá cuando tienes una cifra que es muy significativa puedes comenzar por ahí. Pero digamos es que la narrativa en periodismo ha cambiado tanto. Nosotros hacíamos información para gente cansada. Entonces lo que uno le decía en la universidad era, haga de cuenta que alguien está colgado en el metro, que no existe en Bogotá, y en una mano tiene el periódico y tiene que leer el titular y tiene que leer el sumario y ya tiene que saber de qué le estoy hablando, ¿no? Entonces nosotros dábamos información de ese modo. Si tienes un gancho, pero tienes una responsabilidad de las 5 Ws, ¿no? Entonces era tratar de contestar las preguntas esenciales en el mayor tiempo posible. Y si la gente quería pues más información, seguía leyendo. Eso ya se mandó eso ya no sirve de nada. Ahora es un poco como apostarle a eso, al gancho. Y en eso pues había unos maestros del periodismo que lastimosamente hemos olvidado. O sea, Gaitales... en Colombia había gente que hacía unas cosas geniales. Germán Castro Caicedo hacía cosas brillantes. Alfredo Molano, que ni siquiera son periodistas. O sea, Alfredo Molano no es periodista, pero publicó unas cosas buenísimas de cómo se cuenta el conflicto armado en Colombia. Y García Márquez. ¿Dónde está la franja amarilla? ¿Cómo es que se llama? William Ospina, sí. Pero lo que pasa es que con la campaña presidencial anterior se pegó una quema. Entonces no sé. Pero sí, esos referentes deberíamos tenerlos más frescos. Pero también tenemos que reconstruir un diálogo con nuestra audiencia. O sea, que hay una oportunidad para crear un nuevo periodismo. Yo creo que sí. Yo creo que, digamos... es necesario, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo terminan estas elecciones, pero yo creo que Colombia tenía un proyecto de youtubers muy interesante, que ahora son como de parte del gobierno y quizá eso pueda ser un problema. O sea... Se polariza la vuelta. Sí. Pues yo creo que para ellos igual les renta y también tenía que tomar decisiones y creo que le apostaron a su proyecto y está muy bien. Pero lo que pasa es que ellos estaban llenando unos vacíos que no estaban llenando los medios. Digamos, hay un tipo que es genial en inglés, que es John Oliver, Last Week Tonight. Ese man la tiene clarísima. Que se supone que comenzó como un programa de humor en HBO, pero nadie se ríe. O sea, sí se ríe porque el tipo es genial, pero las historias que cuenta son de terror, la verdad. Pero lo que pasa es que están muy bien investigadas. El tipo las cuenta con mucha gracia y la gente se aguanta unos temas que son huesos. O sea, yo le he visto, digamos, contar las crisis de las prisiones de Estados Unidos, que ¿quién quiere ver eso? Y el man lo logra hacer muy atractivo. Y la esencia de su producto es que está muy bien dateado, muy bien investigado.
Y ese es el tema. El buen periodismo, el que atrapa, el que está bien hecho, es costoso. Eso es costoso. No es barato. No. Tú mencionabas ahora que encontraste una historia por Instagram. ¿Cómo encuentra un periodista de la W sus historias? Hablando con la gente. La gente tiene una historia maravillosa. Siempre, siempre, siempre. Por eso es tan importante ir. Y una historia te lleva a la otra. Eso es como... Eso es bendito. O sea, la gente siempre tiene... Y es su cotidianidad. Y a veces uno tienes que estar pendiente, pero te pueden contar las cosas más geniales simplemente estando sentado contigo. Y a veces es dejarse sorprender por lo cotidiano. No perder la capacidad de asombro. No, y estar pendiente. O sea, tú estás haciendo una historia y tienes que estar pendiente de lo que te están contando porque hay otros elementos. Entonces, por ejemplo, a veces trabajo mucho con el Jardín Botánico de Bogotá y estábamos haciendo una historia sobre papas nativas. Y hablando con la señora, entonces me contó que había una papa nativa que se le había perdido y que la encontró en un vivero en Suba. Y era una señora que había sido desplazada por la violencia. Y hicimos la historia del único vivero de Suba, y es un vivero que le sirve a la comunidad. La gente puede entrar y llevarse, o sea, les prestan una línea para que cultiven lo que quieran. En Colombia, en Bogotá, hay bancos de semillas. Entonces, si tú tienes una huertica, puedes ir y pedir prestadas semillas. Una historia te lleva a la otra, sí. Es importante tener unas fuentes que te puedan pasar información. A mí me gusta mucho pegarme como a las universidades que generalmente tienen proyectos muy interesantes. Y lo que hace muy chévere el canal es que nosotros no estamos contando la visión del ministro, la visión del presidente. A nosotros esas de voces la gente no nos importan mucho. Sí, nos importa es la gente. Y ahí hay una riqueza de historias muy importante. Entonces también para mí es muy interesante. O sea, saber que hoy estaba en un cafetal hablando con un campesino cafetero que dijo, me tocó inventarme una marca para poder salir adelante porque es que las cuentas con lo que me estaban pagando la federación no me daban. Y entender su proceso y entender todo lo que eso ha significado para él, eso me parece genial. Y yo creo que es un relato que uno no podría conseguir sentado aquí en Bogotá mirando Twitter. Entonces, nosotros como audiencia de otros medios deberíamos exigirles que vayan, que hagan periodismo, pero los canales que tenemos en Colombia también deberían estar en la capacidad de mandar más gente a terreno. Ahora es más económico hacerlo. Menos periodista de plástico. Y más menos en periodista Bogotá. humano. O sea, a veces, como somos bogotanos, no lo percibimos, pero para la gente en Colombia es muy molesto que todas las noticias nacionales sean Bogotá. Uy, sí. Y teniendo la posibilidad. Rolo criado en Cartago y en Pereira, sí también me molesta mucho que todas las voces de los comerciales sean bogotanas, que todas las historias bogotanas, y el noticiero nacional se vuelve un noticiero de Bogotá. Y sus alrededores, y lo que se puede cubrir barato. O sea, Medellín. Y bueno, digamos, Caracol ahorita tiene una presentadora que la ha pegado durísimo porque la nena habla como es. Y seguramente hay mucho periodista que podría hacer cosas geniales. Es que el problema es ese, nosotros vemos nuestros referentes y no deberían ser esos. O sea, hay un montón de medios haciendo cosas buenísimas, pero no lo estamos viendo porque no sale en Caracol, no sale en RCN, sale en medios pequeños. O sea, Vorágine hace cosas geniales, Cuestión Pública hace hace cosas muy buenas. Está la revista Raya que está haciendo unas investigaciones durísimas y eso no lo vemos. No lo vemos porque no sintonizamos esas plataformas. Ahora los canales públicos tienen una oferta muy buena de contenido, pero nos falta querer un poco lo propio. Nos falta como rebuscar un poquito más nuevos medios. Pero ¿cómo se encuentran las historias? Hablando con la gente, eso sí. ¿Qué opinas tú del video de MrBeast que se fue al África y logró hacer 100 pozos de agua? Pero sé que, por ejemplo, que logró hacer lo que muchas ONGs no habían logrado hacer. Y lo puso dentro del video. Dijo, llevarle el agua a todo el mundo no es tan difícil como lo cuentan muchos políticos. Él soltó ahí dentro del video la sátira. Y de hecho tiene otro canal que se llama Beats Philanthropy, donde empieza a desarrollar todo su proyecto social, no sé, invirtiendo casi $5 millones para cada video. Él en todas sus entrevistas dice que reinvierte todo lo que le llega por monetización en el siguiente video y está haciendo cosas de las cuales probablemente mucha gente que hace muchos años ya tiene la posibilidad del dinero y la capacidad no lo hace. Y MrBeast creo que acaba de cumplir 26, 27 años y ya hizo esto. ¿Tú qué opinas de eso? No, es que eso es genial. Eso, digamos, nuestra generación quizá llegó tarde a eso. Y nuestro pensamiento a veces no la imaginamos.
O sea, si a mí alguien me hubiera dicho, usted puede montar su propio canal y ya tiene una plataforma de difusión que es YouTube. Uno se ríe y uno no cree. Sí, pero ¿en serio? O sea, así de fácil, así de difícil. En realidad muy complejo, pero nuestra formación profesional no estaba hecha para eso. A mí, por ejemplo, que era, bueno, también de lo que quería como comentarte era, a mí me tocó volverme periodista independiente porque no había plazas para mí. Que también es un tema a veces del emprendimiento que no vemos y es emprendimiento por necesidad. O sea, a mí me tocó emprender, volverme periodista independiente porque no había trabajo. O sea, ¿cuántas veces tú has visto en los clasificados de nuestra época? Se busca fotógrafo para El Tiempo. Eso no iba a pasar. Eso no iba a pasar. Y los que llegaban eran recomendados. Claro, era el sobrino, el primo. Bueno, que venga, yo le regalo la cámara suerte o... No sé, porque pues ahí grande historia. Leo Matiz llegó al Tiempo y le medio alquilaron una cámara y se volvió tremendo fotógrafo. Que también es un tema. En Colombia nos hace falta tener nuestros propios referentes visuales. Hay una gente buenísima, buenísima. Pero no había cupo para mí. Entonces me tocó fue como comenzar a ser periodista independiente y en eso uno aprende, digamos, algunas cosas, que es poder hacer pitch, poder como convencer a un editor de que esa historia es importante. Y eso es un ejercicio muy raro porque como periodista yo estoy vendiendo una historia. Le estoy diciendo, esta historia es importante por esto. Y entonces cuando yo entré al lado Deutsche Welle como camarógrafo y me dicen, tú puedes proponer historias cuando quieras. Wow. Yo me puse de tarea. Yo dije, yo me propongo 4 historias por semana, que me compren una, ya está. Y todavía tengo el archivo en Word y son 270 páginas y en cada página me caben 3 historias de propuestas. Y me compraban de a una. Sí, pero con que me compraban una por semana yo ya estaba haciéndome mi salario. Sí, y entonces es una dinámica bien compleja porque yo estoy diciendo, ¿me compran historias? Pues sí, me compran historias. Y tengo que convencer a una editora en Alemania de que eso es importante de contar, pues sí. Ese es el flujo. Tú presentas la historia, ok, esto y el yo editor propongo te dice, 4 historias y ellos allá se juntan y dicen, bueno, nos gustó esta, vaya y hágala. Claro, entonces tú estás detrás de que poderlas vender todas de la mejor manera. Pues dentro de lo posible sí. Y lo que pasa es que tengo la gran fortuna de que vivo en un continente que hay historias. Porque No claro, yo estaba acabar. sometido a Colombia porque pues era Colombia, pero ahora es regional. Y entonces uno comienza a ver Perú. Perú tiene unas historias increíbles. Unas cosas geniales. O sea, los incas tenían una raza de perrito que no tiene pelo. Y ahora el tema es que las personas que sufren de artritis usan el perrito porque les alivia las articulaciones. Entonces hay gente en Perú que compra el perrito, es como tratamiento terapéutico. Y el tema es que el perrito se duerme contigo, le encanta el calor. Él es como, su cuerito es como el de un cerdito. Y la gente lo utiliza como remedio para sus dolencias, ¿sí? Allá, por ejemplo, hay todavía salones de masajes como fisioterapia, pero de ciegos. Ok. Y entonces hay una academia para masajistas, pero todos tienen que ser ciegos. Pero y en la ese persona sentido se sienta más cómoda. no, dicen que tiene como una conexión con el tacto, ¿no? Wow. Entonces cuando tú vas y te haces un masaje, el tipo es ciego o la chica es ciega y entonces es como, ¿eso existe en América Latina? Sí, y hay una escuela y está en Lima y uno que se va a enterar. Ni idea. Entonces sí, es lo que te digo, somos un continente, nos parecemos un montón, somos también muy diferentes, pero estamos llenos de historias. Ok. Pipe, ¿cuántos países conoces? No tantos como no creería. Conozco Colombia profundamente. Ok. Sí, o sea, Estados Unidos, México, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú. Estaba en Brasil, en Europa estuve en Italia, en Alemania, en España, en Francia. Ya, no son tantos. No tanto, no tanto. No son tantos. Y lo que pasa es que, bueno, muchas de esas estancias fueron muy cortas, pero digamos, ahorita que pude estar en Perú, en el Cusco y también en Lima y en el Callao, y bueno, o sea, como que ya tengo una visión diferente de Perú. Ahorita que me tocó cubrir las elecciones en Quito y pude estar como alrededores, entonces ya tengo una visión diferente de Ecuador. Pero en Colombia sí me ha tocado estar en sitios donde de verdad... O sea, este país es enorme. Recorrerlo es un privilegio. Y las historias de la gente son fundamentales.
pero nos hace falta como medios nacionales hacerle esa apuesta de llegarle a la gente. Las noticias no solo son de las capitales. No, y los procesos hay que entenderlos. O sea, sí nos falta sentarnos a hablar entre nosotros. Y lo que estaba construyendo estos youtubers colombianos era un poco esa audiencia de hay cosas que no están saliendo en los medios y es verdad. Y ellos estaban como resaltando esos puntos y a mí me pareció un ejercicio muy interesante. Creo que con el unirse al gobierno es complejo por eso. Sí, es perder la objetividad del sujeto. Quizás sí. O sea, yo no siento que... entiendo que es una apuesta muy legítima de ellos de creer en un proceso político. Y ese también es el tema del periodismo nacional. Uno cree que los medios, digamos que los periodistas que estaban en medios tradicionales no tenían esas apuestas políticas y claro que sí las tienen. Solo que no estaban con el gobierno, estaban desde su medio. Ok. Pipe, cuéntanos una vez que hayas metido la pata. No, muchas, un montón. Lo bueno es que uno edita. No, a ver, hay unas metidas de pata técnicas. Sí. Que es como, se me olvidó la batería y ahora qué voy a hacer. Que uno aprende porque se las tiene que ingeniar. O se me olvidó la memoria o cosas de esas que me ha pasado. Uno no debería empacar su maleta cansado. Sí, ok. Pero también me ha pasado que, digamos, los en vivo me cuestan mucho todavía. Entonces estoy como aprendiendo a hacerlo, ¿no? Una vez tenía ya todo conectado. A mí me toca hacer mi propio camarógrafo. Eso es con un celular. Y tenía ya todo puesto y estaba ya hablando. Y me llamó mi mamá a contarme que me estaba viendo en la tele. Y me desconectó todo el sistema porque pues es el mismo celular. Esa fue horrible. Porque ella me llamó de linda, de ay, ¿estás en la tele? Pues sí, claro. Estoy en vivo, mamá. Ok. Sí. Que uno dice, pues claro, para eso te dan un celular del canal, para que lo hagas. Sí, pero yo estaba de afán y... Entonces sí, no, pasan. Es que el periodismo era mucho de botar hojas, ¿no? Era mucho de escribiste mal, botabas. El oficio del fotógrafo era lo mismo. O sea, ¿cuántas fotos de ir a terreno servían? Lo que nos toca es como perderle el miedo a embarrarla también. Para aprender en cada equivocación, en cada metida de pata es donde realmente aprendemos. Sí, y yo creo que es algo que uno con los años le va cogiendo más miedo a equivocarse. Y debería ser al revés. Lo debería disfrutar más. Claro, y arriesgarse a hacer cosas nuevas. Entonces, lo que nos toca es redescubrir el tributo al error. Está bacano equivocarse, está bacano tener que botar la hoja, está bacano disparar 1000 fotos y que sirvan 10, pues te sirven 10. O sea, tenemos como alguien que nos juzga muy fuerte en la cabeza y no nos permite cometer errores y uno diría, pues no empacar mal la maleta, suavemente, pero sí. No, y bueno, hay que felicitarse en lo que uno intenta también. Sí, claro. Y pues eso de emprender, pues, o sea, es que imagínate cuántas veces uno intenta montar su propia empresa. Yo he tenido fracasos económicos montones. O sea, intenté tener un negocio de modificación de motocicletas, no salió bien. Intenté tener un negocio de turismo que no salió bien porque pues yo era periodista y no tenía plata en el bolsillo. Lo último que intenté fue un pequeño cultivo de arándanos que aunque sea se mantiene solo. Okay. Pero tampoco salió muy bien. Entonces, pero de todo eso aprendí. Entonces, digamos, si no hubiera tenido el cultivo del arándano, no entendería cómo funciona el campo en Colombia. Y esa lección que aprendí ahí no la aprendo de otro modo. Entonces también siento que está bacano equivocarse, está bacano intentar cosas. A veces uno hace las cosas con mucha ilusión y no funcionan. A nosotros los arándanos nos estaba yendo muy bien hasta la pandemia, lastimosamente. Entonces, pues bueno. En pandemia ya se complica. ¿Alguna vez tu vida ha estado en peligro? Que sí, en el Cauca me tocó tiroteos. No son como en las películas. No pude grabar nada. Estábamos acompañando a un campesino que tenía cultivos de marihuana. La historia que estábamos haciendo era que había llegado la marihuana como hidropónica al Cauca. Okay. Entonces tuve días Corinto y tuve días todos esos sitios y parecía un pesebre. Eso era luz por todo lado. Montañas llenas de campitos de marihuana y por fin llegó la luz eléctrica al pueblo porque llegó de la mano de la marihuana. Esa era nuestra historia. Y estábamos subiendo la finca, estábamos ya grabando cuando comenzaron combates entre el ejército y la guerrilla. Y pues yo alcancé a grabar una imagen de un helicóptero arpía disparando,
pero luego comenzó el combate y tocó fue tirarse al suelo y esperar que pasara. Y eso son horas. ¿Horas? Horas. O sea, no es como en la película que No, es... que se dan 10 minutos y 6 muertos y se acabó. No, horas. Y se hostigan. O sea, un pedazo de montaña allá hostigando otro pedazo de montaña allá. Y si tú sales, pues pueden equivocar de objetivo, ¿sí? Y las cámaras tienen brillos, entonces parecen como mirillas de rifles. Sí, sí, pones la cámara sí, puede que te como, dispare. entonces, eso fue horrible. Y durante el paro nacional, un querido policía de la Policía Nacional decidió ensayar mi chaleco antibalas disparándome una lata de lacrimógeno. Eso tiene por dentro como discos. Entonces me disparó una, me dio en el pecho, yo tenía el chaleco, menos mal, y luego cayeron los 3 discos del lacrimógeno. Y pues también tenía la máscara, pero eso sin el chaleco hubiera sido otra historia. Sí. Y pues en el Catatumbo fui a hacer una historia. Yo iba con un colega de la zona. Llegamos a desayunar a Tibú. Cuando yo fui a pagar los desayunos, me dijeron, no, los desayunos ya están pagos. Y yo, pues yo no soy tan bonito como para que me inviten a un desayuno. Y me senté muy preocupado y se sentó un señor. Y me dijo, el comandante Andrei ya sabe que ustedes están acá. Los espera mañana a las 8 de la mañana. Había una camioneta por ustedes. Y nos llevó para Venezuela a hacerle la entrevista a Andrei. Ok, se gestionó la entrevista. Pues, solita. Sin meterle mucha mano, sí. Sí, o sea, son cosas es como que esa pasan. vulnerabilidad, pero también ese pase VIP. Claro, porque uno ve cosas que nadie más ve, uno está en situaciones, digamos, también cuando se estalló todo en la frontera por lo del 23 de febrero, el concierto ese que salió mal, luego me tocó ahí con los pequeños grupos de resistencia que se armaron contra la Guardia venezolana. Uno siempre está como en un límite de riesgo. Yo siento que, digamos, cubrir el paro nacional en Colombia fue una situación muy compleja, especialmente en Cali, por ejemplo. Fue muy complejo. Y no tenía por qué serlo así, ¿no? O sea, bueno, hubo mucho abuso. Y Cali es... Bueno, y Cali estuvo Cali, pesado. Yugat, viene también. Popayán estuvo muy pesado. Entonces, digamos, de Petro se puede hablar mal y bien de muchas cosas, pero este gobierno no me ha tocado tanto eso. Me toca cubrir los paros rápido porque se levantan rapidito también. Entonces, bien. Pero el paro nacional de esos años fue muy complejo. Digamos, ya estuvimos por el lado feo, ya estuvimos por el lado bonito que te llena el corazón, pero ¿cuál es el lado que tú dices, por Dios, qué es esto que estoy cubriendo? Esa historia que es completamente increíble, que es así de ciencia ficción. Bueno, cuando hacemos temas científicos generalmente nos pasa. Ahorita estábamos haciendo un tema de mariposas. Colombia es un país que tiene una gran diversidad de mariposas. Hay 2 o 3 que están en situación vulnerable. Las mariposas, mira, uno aprende un montón. Aprendí, por ejemplo, que la mariposa, cuando tú ves una mariposa, estás viendo apenas como el 15% de las orugas. O sea, no todas llegan a ser mariposas, son muy poquitas. Ellas tienen, en su periodo de mariposas, pueden poner hasta 1000 huevos. O sea, se tratan de reproducir con urgencia y duran entre 15 días y 3 meses. Pero el tema es que Colombia tendría un gran potencial de producción de mariposas para, digamos, para condiciones museográficas o para colecciones particulares, pero tenemos todo un problema de la visualización del tráfico de especies. Y con las mariposas, en realidad, si tuviéramos más mariposarios, tendríamos más diversidad o sea, tendríamos más poblaciones de mariposas, y los mariposarios del país están obligados a liberar un gran porcentaje de las mariposas que crían. Pero en ellos, pues digamos, pueden producir muchos huevos y pueden llegar a muchas condiciones de volverse mariposa. O sea, tienen más posibilidades en los mariposarios que en digamos, en lo cotidiano. El tema es que en algunos países utilizan las membranas de las alas de la mariposa para completar circuitos electrónicos. No. Que me lo contaron en la Universidad Nacional y yo que como estuve en serio y sí. O sea, tenemos fuente biológica de componentes de computador. O sea, podrías invitar al experto para que te lo cuente él mejor que yo, pero también el tema es, tenemos un gran potencial de vender mariposas. Las venden, digamos, te puedes comprar como un regalo, una crisálida, y se lo regalas a alguien de cumpleaños y tienes la posibilidad de ver cómo nace la mariposa y luego la liberas. Wow. Y el tema es que las mariposas cuando ponen huevos necesitan la planta que comen. O sea, las orugas no comen otra planta.
La que siempre comen es esa. No pueden comer otra cosa, no le puedes poner hojas de otra cosa, se muere de hambre. Entonces ellas mismas tienen su propio control poblacional. Si tú liberas mariposas exóticas de acá, pues no van a encontrar la planta que se comen y generalmente no pasa nada. Pero tenemos todo un tema de tráfico de especies muy complejo, mal contado, y en eso los medios nos hemos equivocado. Entonces por ejemplo, esas son grandes historias. Luego me tocó hacer una historia sobre colibrís, por ejemplo, y era el debate sobre los bebederos, libaderos de colibrís, si eran buenos o no. Descubrí que los colibrís son súper violentos. Entre ellos son re violentos. ¿Ah, sí? Cuando tú le miras los cuerpitos, están llenos de cicatrices, se dan durísimos. Sí. Colombia tiene una gran diversidad de colibrís y hay sitios donde puedes ir a ver. Hay uno cerca que se llama Jardín Encantado. Tienen muchos libaderos y puedes ver una gran variedad de colibrís. Pero hay todo un debate con los ecólogos de que esas zonas pueden generar mayores violencias en las poblaciones. Hay unos papers que también dicen que cuando hay libaderos, digamos, al colibrí no le gusta solo comer una cosa, él come mucho y le gusta comer de todo. Entonces, si hay un libadero, ese colibrí se activa en esa zona y termina generando mayores fuentes de polinización para las plantas alrededor. O sea, él no se queda solo con el néctar del libadero, a él le gusta como la variedad. Entonces, siempre con los temas científicos uno aprende mucho. Cuando fue todo el tema de cubrir la pandemia, fue, por ejemplo, muy complejo por eso. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue para ti la pandemia? Muy dura, porque nosotros... ¿Cómo te diste cuenta? Vamos. No, pues era una cosa que comenzó en China, obviamente, y yo la verdad pensé que no iba a llegar hasta acá. Cuando comenzaron a llegar los casos acá, recibí una capacitación muy urgente desde China. Yo trabajaba para la agencia France Press en esa época y para el canal también. Y desde la agencia France Press nos gestionaron una pequeña capacitación de cómo ponerse los sistemas o sea, las máscaras y los trajes antifluidos, pero en ese momento no sabíamos cómo se contagiaba. O sea, tú tenías ya la información antes de que la gente la supiera. Sí, me pasó también que me pasaron algunos PDFs hechos por hospitales en Barcelona de cómo tratar el COVID. Y yo los leí por curiosidad, pero estaban también las etapas terminales del COVID, que es cuando la fiebre alta lleva a que la gente comience a tener alucinaciones. Y entonces era un manual para los enfermeros de Barcelona que decía, en este punto llame a la familia. Si en este punto no llamo a la familia, ya no la llame. Y entonces pensar que pues yo podía hacer como contagiar a mi familia fue brutal. Me tocó meterme en hospitales, hablar con los médicos, darme cuenta de... Nosotros hicimos un informe de que se iba a acabar el oxígeno de Antioquia antes de que se acabara. Porque me llamaban los médicos y me dijeron, vente, que esto se va a reventar. Y fue cuando comenzaron a tener como juntas de médicos diciendo a quién le dan el tratamiento y a quién no. Aquí en Colombia el COVID fue mucho más fuerte de lo que los medios no lo contaron. Se murió mucha más gente esperando una cama de la que sabíamos. Y lo que hicieron de la medición de camas era, haz de cuenta que tú ves la autopista norte y yo pongo un láser que conecta 3 carriles. Eventualmente yo te puedo decir que esos 3 carriles están vacíos porque es justo el espacio que dejan los carros y el láser rebota. Así estaban las camas en Colombia. O sea, estábamos reventados y estaban midiendo las camas disponibles. Recién salía la persona, pero esa cama ya alguien la estaba esperando. O sea, nosotros llegamos a niveles de ocupación altísimos, pero no queríamos contárselo a la gente. Y lo que nos pasó también es que había imágenes muy brutales del COVID que decidimos no contar. Y por eso es que hay mucha gente que duda que eso fue verdad, porque no grabamos tanto la cantidad de cadáveres que salían diario de los hospitales, de gente que había muerto de eso. Eso de verlo era brutal. O sea, me tocó grabar esa parte en Cúcuta y era, haz de cuenta, como hicieron un hospital de campaña fuera del hospital. Entonces, la primera etapa eran pruebas de COVID. La segunda etapa ya había como algunas unidades de cuidado intensivo. La tercera etapa es que ya estaba muy malo. Y aquí luego había una carpa como de bazar y un montón de cuerpos envueltos como en lonas negras y eran ya la gente que había fallecido. Y que le daban una hora a la familia para que viniera a recoger el muerto o se lo cremaban. Y luego, por ejemplo, en Antioquia me tocó grabar toda la gente que quedó con... Eso se llama funerales no ritualizados. Gente que tuvo como que perdió un familiar por el COVID, pero no tuvo un funeral. Y quedó con ese como trauma de verlo en las esquinas. Y tenía que ver con que nunca ritualizaron
la muerte de esa persona. Nunca cerraron el ciclo. No, la Fundación Gaviria ofrece gratuitamente la posibilidad de que tú tengas un grupo de apoyo y te enseñan un poco a reconstruir ese duelo para cerrarlo. Y eso fue, o sea, que esas cosas son muy importantes. Y eso todo fue el cubrimiento de la pandemia. O sea, en pandemia... Nosotros hicimos un montón de historias. Pero ¿y qué sentías tú teniendo que hacer tu trabajo y sabiendo que te podías contagiar en cualquier momento? Pues es que ese es el tema, que hay cosas que uno de periodista tiene que apagar. Porque si tú tienes miedo de que te contagien y eso, no puedes funcionar. Ok. Entonces es el verdadero valor que debe tener, ¿no? Sí, uno decide simplemente que no le puedes parar bolas a esa sensación porque no haces tu trabajo. Pero digamos en la unidad de cuidados intensivos de la Universidad Bolivariana de Medellín, sí, me tocó pasar una noche con los especialistas intensivistas y fue durísimo. O sea, yo me tuve que sentar a llorar en un rincón porque esa gente era de plomo. Yo no sé cómo hacen. Ellos cogieron, digamos, los consultorios, tienen como muros de vidrio, ¿no? Como puertas de vidrio. Y ahí comenzaron a anotar todos los medicamentos que le habían dado a esa persona para evitar pasar. Pero los médicos intensivistas tenían que pasar. Y les tocó comprarse máscaras en el Decathlon para hacer como este buceo. Entonces tenían un filtro acá y con ese filtro medio aislar el virus. Y tenían un muro que era después de la pandemia como lo que ibas a hacer, te ibas a ir de vacaciones a Cartagena con tu familia o lo que sea. Y saber que luego pues terminamos la pandemia peleando con los médicos fue brutal. Porque muchos de esos médicos que le metieron tanto al trabajo, luego los querían sacar de sus lugares de residencia porque la gente sentía que le traía el virus. Y luego toda la reticencia de la gente a vacunarse era absurdo. Era como, parce, si te puedes morir horrible. Pero había tanta gente que dudaba de la existencia del virus y tantas teorías conspirativas y ganarle a eso es muy difícil. Me tocó jornadas de vacunación y era bien complejo convencer a la gente de que se vacunara. Sí, claro. ¿Qué opinas tú de las nuevas generaciones, de esa generación de cristal que están haciendo que gran parte de esa población pues va a ser el nuevo periodismo? ¿Qué opinas tú de esa nueva generación que las estadísticas dicen que se está haciendo más bruta, menos inteligente por el consumo de contenido corto, YouTube, Shorts, TikTok, bueno, todo el contenido corto, versus una inteligencia artificial que cada vez dicen que se está haciendo más inteligente? Me preocupa de las nuevas generaciones de periodistas del país es que no tienen referentes. Y eso es culpa de la generación actual de periodismo. O sea, cuando yo estaba de profesor universitario de fotografía y trataba de mostrarles, y en fotografía somos potencia, hay gente muy buena en Colombia, pero yo les mostraba periodistas, o sea, fotógrafos, reporteros gráficos colombianos, y esa gente nunca salía en los medios nacionales. O sea, muy difícilmente publicaban una foto de un Federico Ríos, de un Rubén Afanador, no sé, de un Chucho Abad, de Julián Lineros. O sea, eran nombres absurdamente desconocidos para ellos. Y en eso nosotros, como digamos, bueno, no nosotros porque a mí nunca me tocó, pero la generación de editores de este país que lo que querían era ahorrarle unos pesos a su medio, tienen mucha culpa. Porque lo que no construyeron fue referentes de periodismo. O sea, lo que tienen esas generaciones lastimosamente es una confusión. Un vacío. Claro, y entonces tenemos medios que creen que son estúpidos, entonces tenemos que darle la información muy masticada. Y ellos tienen también unos umbrales de atención muy cortos, pero eso es lo que les han alimentado. O sea, la invitación que yo les hacía a mis estudiantes y que pues me parece muy válida es: complíquese un poco la vida. Vea un poquito más. O sea, si le interesa este tema, vea otro informe, vea otra piecita, véase un documental, hágase preguntas, trate de excavar más. Eso era, digamos, Camilo Rosso, que es un gran fotógrafo colombiano, decía a que le gustaba complicarse. Y me parece que hay un tributo en eso. Entonces es un poco, nosotros queremos que todo sea fácil en un momento histórico en que todo es muy complejo.
Entonces, estamos viviendo un genocidio, estamos viendo eso en nuestros celulares. ¿Quién le está explicando a la gente por qué está pasando eso? Es un tema tabú. Y lo que hacemos con el periodismo nacional es, estamos viviendo un momento muy complejo de Colombia. No sabemos qué se nos viene para adelante porque Estados Unidos está perdiendo el papel que tenía en América Latina. Increíblemente, ¿no? Sí, y por decisión de ellos propia. Porque no fue que nosotros estuviéramos acá peleando porque queremos un... No, nosotros estábamos muy contentos. Y llegan estos manes y se acaban todo. Es como un poco raro. Pero estamos enfrentándonos a nuevas narrativas sin las herramientas. Y es porque nosotros como generación fallamos educando a esas nuevas generaciones en cosas que deberían ser más importantes. Y no les creemos lo suficiente para complicarles a ellos la vida. O sea, a mí me dolía mucho ser profesor de la Uniminuto y que me dijeran... Una estudiante una vez me dijo, profe, yo le quiero dar las gracias porque por primera vez un profesor me puso a leer un libro. Y eso me parecía que es un fracaso de todo nuestro sistema educativo. Total. O sea, no es culpa de ella. Seguramente ellos estaban en la capacidad de leer mucho mejor que cualquiera. Pero nosotros estábamos ya encasillando un montón de estudiantes. Es que ya, manejémoslo despacito. Entonces... la culpa es nuestra y tenemos que comenzar a criar, digamos, nuevos reemplazos diferente. Somos como... La tarea bien. Claro, educar a la competencia es importante, que es algo que en nuestra carrera falla mucho. Nosotros todo lo tratamos como un secreto de... No le voy a contar cómo logré tal luz, no le voy a contar cómo... Muy complicado. Innecesariamente... Sí, y es muy, muy común. Entonces lo que haríamos es como... ¿Por qué no nos sentamos todos y decimos, venga, estas van a ser las tarifas que nos vamos a respetar para que los medios no nos paguen 3 pesos? Y nadie le va a vender una foto al tiempo si no le pagan tanto y le pagan bien. Y vamos a mirar nosotros como agremiación cómo es que vendemos las fotos y cómo hacemos para respetar nuestros derechos de autor. Lo que pasó, por ejemplo, con la inteligencia artificial y Getty es que Getty le ofreció la posibilidad a mucha gente de que montara ahí sus fotos y ahora esos son los datos que utiliza la inteligencia artificial para producir sus fotografías. O sea, ahí hay un problema muy serio. Y en Colombia, digamos, los derechos de autor no los respeta nadie. Entonces también... ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues enseñarle a la gente, enseñarle a los colegas jóvenes, parce, no regale su trabajo, vale mucho su trabajo. Y si usted está haciendo unas fotos geniales, qué genial que las haga, pero cobre bien por eso. Porque es la única forma de cuidarnos, es que cobremos bien por lo que hacemos bien. ¿Te ha tocado cubrir alguna historia paranormal? Yo trabajaba para la revista Credencial, hacía pequeños informes en fotos y me tocó hacer una historia de armero. Pero eso significó pues ir a Armero a hacer algunas imágenes de cómo quedó Armero. Y yo pues soy un poquito ciego, entonces yo utilizo el autofocus de la cámara, que en mi lente es como una cosa, como un switch difícil de mover. Y yo siempre lo tenía prendido y lo que hago es como apuntarle a la cámara, yo quiero que me hagas el foco aquí y allá. No es lo ideal, pero cuando uno es cieguito pues se tiene que ayudar. Te ayuda un montón. Y yo estaba tomando fotos y comenzaron a quedarme desenfocadas. Y yo miré el autofocus y estaba apagado, pero yo nunca lo apago y yo iba solo. Entonces la primera vez yo la volví a prender. Yo dije, pues quién sabe, se enredó con algo. Y hice 3 fotos y otra vez desenfocadas y otra vez vi, estaba el autofocus apagado. Yo me fui. yo dije, ya, lo que logré está muy bien. Pero el día que de verdad sí me asustaron feo fue, yo tengo un trabajo inédito del Bronx. Te voy a pasar las fotos para que las montes ahí con la... Súper. Y fue que me dieron permiso de meterme en una de las cuadras del Bronx. Uf, qué brutal. De noche. Era brutal. Era brutal. Y las fotos fueron durísimas, pero apenas me dieron 2 horas y luego la gente se enojó conmigo y tocó salir corriendo. Pero ese día sí, Dios santo. O sea, los límites de consumo de esa gente sí eran muy pesados. Y luego fue como el programa de rehabilitación que tenía el distrito y las historias de esa gente eran, o sea, me tocó entrevistar uno que fue piloto de aviones comerciales y él me contó que iba a Girardot con su familia, iba con exceso de velocidad, se salió de la vía, mató a toda su familia y se metió al Bronx. O sea, ¿qué más le quedaba de vida? O sea, sí eran historias muy complejas. O sea, sí me asusta más eso que que me jalen las patas. Sí, sí. Sí, claro, porque vivos hay en todos lados. No, y pues digamos, las historias del conflicto armado de Colombia son de terror. Me tocó entrevistar a un coronel que ordenó 80 falsos positivos, de 83 positivos que entregó a su unidad. Y el tipo lo hizo para que no lo echaran.
No lo hizo de malo, no es una mala persona. O sea, es una mala persona, sí, pero esos son los límites del horror en Colombia. Ese es el gris que se... Eso es lo que pasa cuando uno presiona a la gente para que obtenga resultados como sea. Y las personas, los directos responsables de eso, que lo hicieron para fingir que estaban ganando una guerra que no estaban combatiendo, pues siguen en la libertad. Totalmente clásico. ¿Qué pregunta me faltó hacerte que tú dijiste? No, yo antes de verdad agradecerte el espacio, Alejo. Yo no acostumbro mucho a hablar de mí y es chévere hacerlo. Entonces, no, muchas gracias. Yo feliz de tenerte aquí, que nos compartas las historias. Lo que necesites, con todo el gusto y no, pues de verdad yo lo que te diría es el periodismo nacional es solo una ventana del país que somos y aquí hay unas historias para sorprenderse, no todo tiene que ser negativo. En lo que yo trabajo me toca hacer historias muy duras, que también es de sobrevivientes de cosas muy complejas. Y en ese sentido también me parece que es importante, pero si uno en Colombia quiere hacer periodismo científico, por ejemplo, pues lo que le sobran son temas. O sea, somos un país sorprendente, de verdad, pero nos toca comenzar a asumirnos con un poco más de criterio. Pipe, ahí hay un montón de gente que nos está viendo que tiene las historias que van a ser carne para ti, para todas las... No, pues que le escriban a Alejo y Alejo les pasa mi contacto y yo feliz. Nosotros siempre estamos buscando, o sea, yo en personal siempre estoy buscando historias. Súper. ¿De pronto hay algún correo o algo así que te puedan dejar? Me pueden, Felipe Abondano en Instagram, ahí estoy, siempre contesto. Y por ahí pues también pueden ver un poco el trabajo que hago. Entonces por ahí puede ser una forma chévere, porque el correo pues... no lo reviso tanto como debería, pero reviso más el Instagram. Súper. ¡Pipe! Muchas gracias, parce, qué honor, qué chimba haberlo tenido aquí en la mesa. Muchas gracias, de verdad. Creo que estuvo brutal. Ojalá tuviéramos más tiempo. Estamos aquí tardísimo grabando como buenos periodistas, sacándole tiempo al tiempo, pero de nuevo, qué chimba y ojalá que lo pueda tener acá un montón de veces. Muchas de gracias, Alejo. Cuando quieras. Mil gracias, Súper. de verdad. Muchas gracias. Ojo, dejen comentarios, díganos qué les pareció este capítulo. Recuerden, por favor, suscríbanse y sobre todo, no se pierdan el próximo episodio porque como les parece que viene uno de los duros de la...